Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 597. Trabajo en el archivo subterráneo. Prácticamente parpadeamos y ya te habías ido, se quejó Sylvester. Ni siquiera nos avisaron. ¿Sabes cuántos problemas nos causó eso? Al parecer, tras mi abrupta marcha, Sylvester y Florencia habían sido sometidos a un aluvión de preguntas por parte de los nobles sentados a su alrededor. Con el rostro pálido, habían repetido una y otra vez que esa información solo la conocía la familia real, pero eso no había sido suficiente. El alboroto los había seguido hasta el dormitorio. Yo estaba sentada en la sala común, por orden de Sylvester, con literalmente todos los de Erenfest que habían venido a la conferencia del archiduque mirándome. Estar pegada a tantos adultos era más que un poco intenso. A diferencia de los demás estudiantes, ellos no estaban nada acostumbrados a los asuntos relacionados con la realeza y otros incidentes extraños, así que me miraban con expresión rígida. Sylvester sacudió la cabeza, exasperado. En circunstancias normales, habríamos pasado el tiempo después de la ceremonia sopesando los otros ducados mientras organizábamos fiestas del té y comidas, pero obviamente eso estaba fuera de lugar. Exijo una explicación. La conferencia empieza después de comer, y no me apetece nada. Incorporé a la ceremonia algunas prácticas antiguas que el Templo de la Soberanía encontró escritas en documentos igualmente antiguos, dije. El sumo obispo de la soberanía carecía de maná para realizarlas él mismo, así que el templo me pidió que actuara en su lugar. A instancias de la familia real, acepté. A partir de ahí, expliqué los irritantes intercambios que se habían producido, y recalqué que antes de hacer algo, había hablado con Anastasios. Yo había estado dispuesta a dejar la ceremonia en manos del sumo obispo de la soberanía y volver a casa, pero el príncipe se había opuesto personalmente a la idea. El incidente de hoy solo ocurrió porque el príncipe Anastasios me dijo que obligara al templo de la soberanía, dije. Así pues, si tienen más quejas, diríjanlas a la familia real. El texto antiguo que me mostraron enumeraba los pasos de la ceremonia y nada más, así que no sabía lo que ocurriría antes de realizarla. ¿Realizaste la ceremonia sin saber siquiera lo que haría?, exclamó Sylvester. Florencia parecía igualmente sorprendida. Sí, respondí con un movimiento de cabeza. El texto no ofrecía ninguna explicación, pero aún así la familia real decidió que merecía la pena correr el riesgo. Cualquier pregunta que puedan tener los demás ducados, diríjanse a ellos. La realeza me había encargado llevar a cabo la molesta petición, para que ellos se ocuparan de las secuelas. No esperaba que ni ellos ni el Templo de la Soberanía fueran capaces de dar respuestas satisfactorias, pero eso no importaba. No había razón para que Erenfest pasara por todos estos problemas cuando, para empezar, no era culpa nuestra. En esencia, la ceremonia puede explicarse tan sencillamente como el ritual que Dunkelfelger llevó a cabo durante el torneo Interducados, dije. Utilizamos instrumentos divinos para ofrecer maná a los dioses, y nuestra observancia de las prácticas ancestrales produjo los resultados que han visto hoy. Sylvester empezó a mostrarse más convencido. Probablemente recordaba la demostración de Dunkelfelger. En realidad, continué, me preocupa más el Templo de la Soberanía. Quieren utilizar estos rituales revividos para obtener un verdadero Sent. Ten cuidado con el Templo de la Soberanía, intervino Harmut. Y Manuel no es de los que hacen caso a las palabras de los demás. Estoy seguro de que hará lo que sea para obtener lo que desea, y nuestro sentido común como nobles no se aplicará a él. Habló con expresión severa, pues había estado en guardia durante toda la ceremonia. Su preocupación no había hecho más que aumentar después de que Immanuel predijera e intentara bloquear nuestra ruta de escape secundaria. Continuó,
y Manuel busca controlar a Lady Rosemain, ya que ella posee el maná necesario para revivir las antiguas ceremonias que sobreviven a través de los registros del Templo de la Soberanía. Sus ceremonias podrían, en efecto, desempeñar un papel importante en la obtención de un verdadero Sent, pero tales preocupaciones corresponden a la familia real y al Templo de la Soberanía, no a un candidato a archiduque de Ehrenfest. Pedir mi ayuda podría haberse considerado razonable en circunstancias más afortunadas, pero Ehrenfest no tenía recursos para andar preocupándose por esas cosas. Ferdinand vivía ahora en Arensbach, aún estábamos lidiando con las secuelas de la purga, y el ducado sufría una falta tanto de maná como de mano de obra. Harmut miró fijamente a Sylvester. Existe una posibilidad muy real de que Lady Rosemain no sea robada. La familia real o el Templo de la Soberanía solo necesitan encontrar una excusa que los demás ducados acepten. Si esperamos priorizar su seguridad por encima de todo, entonces debemos considerar rechazar esta petición para que ayude en la biblioteca. La mayoría de los adultos retrocedieron ante la mera idea de oponerse a la familia real. Pero mientras murmuraban su desaprobación, Sylvester cerró los ojos y contempló la situación. Sé que muchos de vosotros piensan que sería demasiado descortés por nuestra parte rechazar a la familia real, dijo finalmente, pero voy a protestar si es necesario. Incluso sacaré a relucir cómo nos extorsionaron para llevarse a Ferdinand. Se lo agradezco, respondió Harmut. Estuvo fenomenal, Lady Rosemain, exclamó Clarissa en cuanto nos sentamos a comer. Había asistido a la ceremonia como miembro de Ehrenfest y estaba realmente embelesada. Todos tus movimientos fueron tan trascendentalmente elegantes. Y su deslumbrante traje blanco. Oh, cómo destacabas en medio de aquel mar azul. Todas las miradas se dirigían naturalmente hacia usted. Clarissa. Cálmate, dijo Otilie. Ese mar azul cansado eran los caballeros guardianes de Lady Rosemain. De hecho, apenas podías verla cuando estaba rodeada. ¿Ni siquiera tenías los ojos abiertos?, exclamó Clarissa, negándose a prestar la menor atención a la advertencia de Otilie. ¿No viste la forma divina de Lady Rosemain? ¿No fuiste testigo de la deidad y la compasión que irradiaba su expresión? No tengo palabras. Como yo. ¿En serio le asignaste tanto significado a una simple expresión? Cuando vi a Harmut coger la mano de Lady Rosemain y guiarla hasta el escenario, sentí que Ifersunate se soltaba el pelo y extendía su capa. Oh, pero entonces Lady Rosemain empezó a hablar a los dioses supremos, y mi atención se fijó en su bonita y cautivadora voz. Un regalo de Kunzeal, nada menos. Lo siento, Clarissa. Me doy cuenta de que me estás haciendo un cumplido, pero no tengo ni idea de lo que intentas decir. ¿Es bueno que Ifersunate se suelte el pelo? ¿O es la parte de su capa lo que más importa? Con el texto escrito, podía observar el flujo de cada línea y luego extrapolar el significado a partir de ahí. Eso no era posible cuando escuchaba a alguien hablar. Las palabras salían todas a la vez y no había tiempo para analizarlas cuando se esperaba de ti una respuesta rápida. Para empeorar las cosas, a veces una persona mencionaba a uno de los dioses y luego empezaba a mencionar a varios más antes de que pudieras entender el primero. Todo era demasiado confuso. Sálvame, Otilie. Me volví hacia mi posible salvadora, pero ya había vuelto a comer, señal de que había renunciado por completo a calmar a Clarissa. Mientras tanto, Harmut echaba leña al fuego, salpicando la conversación con pequeños comentarios sobre lo que había visto desde el santuario. Efectivamente, se puede decir a simple vista que Lady Rosemain es un avatar divino de Mestionora, dijo, y parecía totalmente como si los dioses supremos respondieran a su llamada. ¿Cómo podría alguien olvidar cómo la capa de la oscuridad ondeaba en el aire? Se podrían llenar muchos libros intentando captar la divinidad de aquel momento en que recreó el cielo nocturno. ¿No estás de acuerdo en que incluso Gran Maratur tendría dificultades para expresar con palabras la belleza de la escena? Sí, de verdad, se regocijó Clarissa. Las estrellas centelleaban en lo más profundo del seno del dios de la oscuridad, mientras que la diosa de la luz. No entiendo. Voy a dejarlos en su pequeño mundo. Sin embargo, había algo que tenía muy claro: Harmut y Clarissa eran el uno para el otro. Los dejé con su parloteo entusiasmado y me volví hacia Lieseleta,
que también había ido al auditorio a ver la ceremonia. ¿Qué te ha parecido?, le pregunté. Las ceremonias en la Academia Real son siempre tan elegantes, ¿verdad? Esperaba conseguir su asentimiento como alguien que una vez había sido mi compañera de estudios, pero en lugar de eso me dedicó una sonrisa preocupada. Lady Rosamine, la palabra elegante es menos que ideal. Yo sugeriría maravilloso o quizá místico. Realmente fue un espectáculo para la vista. Sí, místico, exclamó Clarissa, con sus ojos azules brillando al entrometerse en nuestra conversación. Los dioses místicos se hicieron presentes. Prácticamente podíamos sentirlos entre nosotros. No esperaba menos de usted, Lady Rosamine. Puedes conversar incluso con los propios dioses. No era a eso a lo que nos referíamos, le dije. Clarissa, no deberías dejar toda esta efusividad sobre la ceremonia para más tarde, cuando puedas hablar más libremente de ella con Harmut. Por ahora, céntrate en la comida. No te has tomado ni un momento para saborearla. El almuerzo de hoy era especialmente extravagante, pues servía tanto para celebrar el inicio de la conferencia de archiduques como para que los nobles del ducado socializaran. El delirio de Clarissa había pasado de ser divertido a convertirse en un molesto zumbido en mis oídos, razón por la cual le había sugerido indirectamente que lo abotonara. No se preocupe, cualquier comida es deliciosa mientras pueda comerla mientras hablo de usted, Lady Rosamine. Entiendo. Entonces, ¿deberíamos pedir a los cocineros que empiecen a prepararle platos menos apetitosos? Mis disculpas. Comeré tranquilamente. Se oyeron suspiros de alivio cuando Clarissa por fin dejó de divagar. No pude evitar preguntarme cómo Dunkelfelger había conseguido aguantarla tanto tiempo. Comenzaba un nuevo día. Según los informes que había recibido, Ehrenfest había recibido un montón de preguntas muy curiosas durante las reuniones de la tarde anterior, pero todas habían sido evitadas con el uso de 3 respuestas de plantilla. Fue a petición de la familia real que incluyó esas costumbres ancestrales. El pilar de luz era de naturaleza idéntica al que Dunkelfelger produjo durante el torneo Interducados, y por favor, pregunten a la familia real por cualquier detalle adicional. También habíamos recibido más invitaciones a comidas que el año pasado, pero no era nada que no pudiéramos gestionar, aparentemente. Harmut, Clarissa, por favor, cumplan con sus deberes como eruditos con la máxima diligencia, dije. Entendido. Despedí a los adultos al tercer timbre y me quedé leyendo en mi habitación. Solo iría a la biblioteca cuando todos hubieran llegado a sus destinos y los pasillos estuvieran en silencio. Lady Hannelore estará allí, dije, así que no olvides traer el tercer volumen de la historia de Fernestine. Los caballeros guardianes celebraron una reunión mientras Lieseleta y Otilie se preparaban. Solo los archicaballeros pueden entrar en el archivo subterráneo, así que Leonore y yo acompañaremos a Lady Rosamine, dijo Cornelius. Damuel, Angélica, monten guardia fuera de la biblioteca mientras estamos dentro. Si llega alguien sospechoso, infórmenos enseguida, añadió Leonore. No podremos huir ni escondernos sin antes abandonar el archivo. Aunque no quiero ni imaginarme qué tipo de alboroto desataría Lady Rosamine si la biblioteca fuera utilizada como campo de batalla. Damuel y Angélica asintieron. Prefiero con mucho el sonido de vigilar la biblioteca a pasar el día allí, declaró alegremente Angélica, en cuyo momento un ordonnance de Solange entró volando en la habitación. Hannelore había llegado. Vamos, pues. Y así, con mis 4 caballeros guardianes y 2 asistentes a cuestas, me dirigí a la biblioteca. Aquí, mi lady. Maná, por favor, mi lady. Swartz y Weiss habían venido a darme la bienvenida, así que les acaricié la frente y les suministré maná. Lieseleta esbozó una sonrisa al ver a los Chumills, pero Otilie se los quedó mirando. Ninguna advertencia podría haberla preparado para ver cómo las herramientas mágicas de la biblioteca me saludaban como su lady. Lady Rosamine. Bienvenida, dijo Solange. Todos están esperando en el despacho. Hay tanta gente hoy que debo pedirte que no traigas más de 3 asistentes contigo. Resultó que Hannelore no era la única que había llegado, la familia real también estaba aquí.
Damuel y Angélica salieron de la biblioteca para vigilar la puerta, mientras Lieseleta sonreía y se alejaba para preparar el té. Eso me dejó con Otilie, Cornelius y Leonore. Entré en el despacho con mis 3 asistentes y me encontré con Anastasios, Eglantine, Hildebrand y Hannelore. También estaba con ellos una mujer que no reconocí. Llevaba el pelo recogido y era de un color muy parecido al de Hildebrand, mientras que sus ojos eran más rojos que los de Hannelore y sugerían una personalidad fuerte y despiadada. Probablemente tendría unos 20 años. Así que, Rosemain, dijo Anastasios, la ceremonia de ayer tomó un tinte inusual. Lo esperábamos, pero produjo resultados aún mejores de lo que habíamos previsto. ¿Qué significa eso? No sabía a qué se refería Anastasios. Sin embargo, parecía ser positivo, así que decidí no darle más vueltas. En su lugar, le hice una señal con los ojos para que me presentara a la nueva mujer. Ah, ella es Lady Magdalene, la tercera esposa de padre y madre de Hildebrand. Como miembro de Dunkelfelger, conoce bien la lengua antigua y contribuirá a las traducciones de hoy. De inmediato, me arrodillé ante ella y realicé el saludo habitual. Soy Rosemain, candidata a archiduque de Ehrenfest. Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los ríos puros que fluyen de Flotrane, la diosa del agua. Puedes hacerlo. Lady Rosemain. He oído hablar mucho de usted a los príncipes, y estoy encantada de que por fin podamos conocernos. Espero con interés trabajar con usted durante esta conferencia de archiduques. Era hora de moverse. Atravesamos el archivo de estanterías cerradas y bajamos al sótano. Hortensia iba en cabeza, ya que era archibibliotecaria, y Swartz y Weiss la seguían a saltitos. Incluso ahora, el estatus era importante. Vi cómo los miembros de la realeza hablaban con sus asistentes, que esperaban fuera, y luego bajé. He oído hablar de este lugar, pero aún me sorprende que exista debajo de la biblioteca. Cornelius dijo con una expresión notablemente severa. Luego murmuró que Leonore había tenido razón al decir que no tendríamos a dónde huir si nos atacaban. Hortensia, Hannelore y yo introdujimos nuestras llaves en la pared de aspecto metálico, que se cubrió de complejos patrones mientras líneas de maná recorrían su superficie. Entonces, con un crujido, se dividió en 3 secciones giratorias. Ver aparecer el archivo subterráneo tras la pared transparente siempre me aceleraba el corazón. Swartz entró, mientras Weiss esperaba fuera, como era habitual. A los asistentes no se les permitía ir más lejos, y todos los demás me superaban en estatus, así que tenía que entrar a continuación para demostrar que era seguro. Cogí papel y tinta y atravesé la pared transparente. Mi lady. No hay suficiente oración, dijo Swartz, como de costumbre. Trabajaré en ello, respondí mientras colocaba tinta y papel sobre la mesa. Hannelore. No hay suficientes elementos. No hay suficiente oración. Hannelore también estaba acostumbrada al comentario de Swartz. Lo ignoró y en su lugar preparó algunos utensilios de escritura. Oh, príncipe Hildebrand. Después de girarse para ver quién venía a continuación, había visto a Hildebrand alcanzar la pared transparente con una expresión tensa en el rostro. Había sido derribado durante su intento anterior, pero ahora pasó sin incidentes. Hildebrand. No hay suficientes elementos. No hay suficiente oración. He entrado, Hildebrand murmuró. No había reaccionado lo más mínimo ante Swartz, sino que se limitaba a mirarse las manos, con una expresión mezcla de sorpresa y alegría. Al cabo de un momento, se volvió hacia Magdalena, que entraba tras él, y gritó, «He entrado, madre». Bien hecho, Hildebrand. Tu duro trabajo ha merecido la pena. Magdalena. No hay suficientes elementos. No hay suficiente oración. Resulta que Hildebrand le había dicho al rey que quería obtener más maná para poder ayudar en todo lo posible, lo que había hecho que le enseñaran el método de compresión de maná de la familia real. Su madre, Magdalena, también le había enseñado un método de compresión de maná de los Dunkelfelger. También aprendí algunas letras antiguas, dijo, ya que quiero poder ayudar a transcribir los documentos. Por supuesto,
Había otros nobles de la soberanía que sabían leer la lengua antigua, pero no podían entrar en el archivo. Hildebrand se limitaría a transcribir los documentos tal cual, y sus transcripciones se traducirían más adelante. Magdalena se rió. El rey Trabuercual también me pidió que entrara, así que participé en mi primera lección de repaso de lengua antigua en bastante tiempo. A continuación entraron Eglantine y Anastasios. Eglantine. No rezas lo suficiente. Anastasios. No hay suficiente oración. Su mensaje cambió, dijo Anastasios. Repetir el ritual de protección divina completó mis elementos después de todo. Sigisbald debería recibir una nueva evaluación también. La familia real también había repetido el ritual, y en el proceso, tanto Anastasios como Eglantine se habían convertido aparentemente en omnielementales. ¿Es eso realmente cierto, príncipe Anastasios?, pregunté. ¿Ahora tienes todos los elementos? Así es. Tú nos enseñaste que rezar mientras reponíamos el maná produciría esos resultados, ¿verdad? Como recé a los dioses sin falta al suministrar maná durante el invierno, se me concedieron 4 nuevas protecciones divinas. Mientras tanto, Eglantine había ganado 2. Volverían a repetir la ceremonia el año que viene. Vaya. ¿Usted también se convirtió en omnielemental, Lady Eglantine?, preguntó Hannelore. ¿Significa eso que también podré obtener más protecciones divinas cuando me gradúe? Eglantine se puso una mano en la mejilla y negó lentamente con la cabeza. Para empezar, yo era omnielemental. Obtener más protecciones divinas y elementos es importante, pero podemos ganar mucho más transcribiendo y traduciendo los documentos que hay aquí, continuó Anastasios. Ahora, démonos prisa y pongámonos a trabajar. Eglantine y yo tenemos planes esta tarde, así que el tiempo es esencial. Siguiendo sus instrucciones, comenzamos nuestro trabajo de traducción y transcripción de las pizarras blancas. Magdalena, Hannelore y yo nos dedicamos a traducirlas, mientras Anastasios, Eglantine y Hildebrand las transcribían palabra por palabra. Este último grupo acababa de empezar sus estudios, por lo que les habría llevado demasiado tiempo intentar algo más. Trabajamos en silencio, haciendo pausas cuando las necesitábamos, y llegamos a la 4ª campanada. Esto es todo por nuestra parte, anunció Anastasios. Comprendo que trabajar durante tanto tiempo puede resultar cansado, pero debo pedirles que continúen durante toda la tarde. Luego se despidió, junto con Eglantine y sus asistentes. Hannelore y yo íbamos a almorzar fuera del archivo subterráneo, en un área de descanso especialmente preparada. Aún éramos menores de edad, así que no queríamos que ningún noble nos viera deambulando durante la conferencia de archiduques. La familia real también quería mantener en secreto que contrataba los servicios de simples estudiantes, ya que una noticia así no beneficiaría en nada a su reputación. En un principio, Magdalena e Hildebrand tenían intención de regresar a sus villas, pero al final decidieron comer también en el archivo. Sus asistentes les estaban preparando la comida. Magdalena cogió los cubiertos. Está bastante lejos de la villa, y no sería respetable que yo, la tercera esposa, fuera vista deambulando por la Academia Real durante la conferencia de archiduques. Permítame acompañarlas. Parecía que había estado evitando activamente el ojo público en un intento de apuntalar a la primera esposa. Si llamaba más la atención, la gente inevitablemente empezaría a presionar para que la nombraran primera esposa en su lugar, sobre todo porque era de Dunkelfelger. La primera esposa de los entes de Hillesenmeyer, creo. Es un ducado medio más que uno grande, y ocupa el 4º lugar en la clasificación. Por supuesto, la gente preferiría a Magdalena. Magdalena había pasado años evitando la conferencia de archiduques, así que cualquiera que la viera ahora supondría que estaba trabajando en la sombra o filtrando información a su ducado natal. Nunca se sabía cuándo podían surgir esos rumores. En esta época del año, un picnic al aire libre sería delicioso, comentó Magdalena. Pero, por desgracia, no hay enemigo más molesto que ese ser informe que es la sociedad. Lady Rosemaine, Lady Hannelore, tengan cuidado. Asentí y dije, les agradezco mucho su advertencia. Por cierto, Lady Rosemaine. Quería preguntarle sobre la ceremonia de ayer.
No pude ir al auditorio, así que me perdí un acontecimiento aparentemente maravilloso. Hildebrand y Hannelore asintieron, con los ojos brillantes de interés. Eran menores de edad, así que tampoco habían podido asistir. Yo también quería verlo, dijo Hildebrand. Padre describió la visión de la luz radiante que atravesaba el cielo nocturno como la divinidad misma. Hannelore soltó una risita. La escena era tan hermosa que mi hermano regresó con un deseo irrefrenable de pintarla. Estoy impaciente por ver lo que produce. Sin embargo, su entusiasmo le valió una reprimenda de mi madre, que le dijo que debería esperar a que terminara la conferencia antes de obsesionarse con su arte. Y por supuesto, continuó Magdalena, un tenue círculo mágico surgió durante unos instantes en el escenario donde el príncipe Sigisbald y Lady Adolfine recibieron su bendición. Algunos incluso han empezado a decir que el príncipe ha sido reconocido por los dioses como el próximo Sent. Surgió un círculo mágico en el escenario, repetí, quedándome inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. El trozo de carne que estaba a punto de comer cayó de nuevo en el plato, pero estaba tan sorprendida por la noticia que ni siquiera me di cuenta. Los ojos de Hannelore se abrieron de par en par. ¿No has visto el círculo, Lady Rosemaine? Todo el mundo de nuestro ducado ha estado hablando de ello. Estabas celebrando la ceremonia desde el santuario, ¿verdad? Hice una pausa, tomándome un momento para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Estaba mirando hacia arriba, como es costumbre cuando se reza, así que no vi el escenario en absoluto. ¿Y nadie de Ehrenfest lo mencionó siquiera?, preguntó Magdalena con cara de sorpresa. Desde luego, no había oído ninguna noticia de ese tipo ayer en el dormitorio. Fue ayer por la mañana cuando el Templo de la Soberanía me dijo que realizara el ritual al estilo tradicional, dije. Ehrenfest no sabía nada al respecto antes de que sucediera realmente, así que pasamos la mayor parte de la hora del almuerzo discutiendo lo que había hecho y cómo responder a las inevitables preguntas de los nobles de otros ducados. Además, Clarissa y Harmut. Podemos extrapolar el resto, dijo Hannelore. Solo hablan de ti, ¿verdad? En efecto, siempre se fijaban en mis acciones, y ayer no había sido una excepción. Sus alabanzas se habían convertido en un tedioso estribillo que se repetía una y otra vez. Leverecht había acabado regañándoles por ello antes incluso de llegar a la hora de la cena. Recibimos tantas peticiones por la tarde que, a la hora de la cena, todo el mundo hablaba solo de cómo atenderlas. La ceremonia en sí no recibió ni siquiera una mención. Es la primera vez que oigo que surgió un círculo mágico. Realmente parece que soy la última persona en enterarse, a pesar de que fui yo quien celebró la ceremonia. Si realmente ese había sido el círculo mágico para seleccionar a los candidatos a Sent, entonces entiendo por qué el Templo de la Soberanía estaba tan desesperado por revivir las antiguas costumbres. El comentario de Anastasio sobre que los resultados habían sido incluso mejores de lo esperado también tenía mucho más sentido. Lo plantearé en la cena, dije. La ignorancia sobre este tema solo me traerá perjuicios de cara al futuro. Después de comer, volví al trabajo, traduciendo y modernizando línea tras línea las antiguas pizarras. Realmente era divertido poder leer textos completamente nuevos. Lady Rosemaine, llamó Magdalena, sacudiéndome bruscamente por los hombros. La miré sobresaltada, y ella continuó, sus asistentes han recibido una ordonnance. Abandonemos el archivo. Así lo hicimos y nos reunimos con Cornelius. Le dio las gracias a Magdalena, luego transmitió lo que la correspondencia de Damuel había dicho. Parece que Lady Detlinde de Arensbach ha venido a la biblioteca. Se convirtió en candidata a Sent tras activar el círculo mágico durante su ceremonia de mayoría de edad, añadió Leonore. Podría ser que viniera aquí para obtener los conocimientos necesarios para ocupar el trono. Magdalena parpadeó. Pero pocos saben siquiera que el archivo existe. Puede que eso no sea cierto, dije. Lord Ferdinand no lo veía como un secreto a guardar, sino como un lugar en el que cualquier candidato a archiduque podía entrar, siempre que cumpliera las condiciones adecuadas. Si partimos de la base de que todo tipo de miembros de la realeza y candidatos a archiduque frecuentaron alguna vez el archivo, entonces tendría todo el sentido del mundo conocerlo. Sí, podría ser el caso, murmuró Magdalena, aunque no parecía del todo convencida.
Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa, como si se hubiera dado cuenta de algo. Hace tiempo que quería hablar con esta Lady Detlinde, que dice ser candidata a Ascent. Déjenme esta situación a mí, Lady Rosemaine. Tú, Hildebrand, y Lady Hannelore pueden continuar su trabajo. Capítulo 598. Candidatos a Ascent. Estaba a punto de volver al archivo, decidida a dejarlo todo en las hábiles manos de Magdalena, cuando Hannelore llamó tímidamente, Lady Magdalena. Sí, Lady Hannelore. En lugar de seguir trabajando en el archivo, tal vez deberíamos escondernos, o algo por el estilo, para no cruzarnos con Lady Detlinde. ¿No deberíamos mantener en secreto nuestro trabajo aquí? Magdalena se quedó pensativa. Lo más seguro sería que se quedaran aquí, ya que no sabemos cuántos guardias ha traído Lady Detlinde ni qué pretende hacer, pero en gran medida tienes razón. Si nos quedábamos aquí, daría igual cuántos guardias acompañaran a Detlinde, ninguno de ellos podría entrar con ella en el archivo. Eso lo convertía en el lugar más seguro para nosotros, pero evitar la detección por completo seguía siendo el mejor resultado. Un encuentro en las escaleras resultaría lo más peligroso de todo, dijo Leonore. Todos nos quedamos sin palabras, pero la repentina aparición de un ordonance nos devolvió la cordura. Se posó en la muñeca de Magdalena y empezó a transmitir un mensaje de Solange. Hablaba en voz baja, como si le preocupara quien pudiera oírla. Soy Solange. Lady Detlinde viene a mi despacho para recibir su inscripción en la biblioteca. Si desea mantener a los pequeños fuera de la vista, escóndalos al fondo del archivo de estanterías cerradas. Les ayudaré a salir por otra salida más tarde. Solange sabía que íbamos a almorzar aquí, en el archivo subterráneo, y por eso se había tomado la molestia de ponerse en contacto con nosotros. Si podía hacernos ganar tiempo y ayudarnos a escapar, nos estaría haciendo un gran favor. Y yo que pensaba que me iba a pasar todo el día en el archivo. Maldita seas, Lady Detlinde. Si usted también desea evitarla, Lady Magdalena, podríamos escondernos todos juntos, sugerí. Ella negó con la cabeza. No, sería extraño que el archivo estuviera abierto sin nadie dentro. Además, debo averiguar quién y cuándo informó a Lady Detlinde de la existencia de este archivo. Ella no debería conocer un lugar que ni siquiera la familia real superviviente conocía. También podemos suponer que fue un descubrimiento reciente para ella, de lo contrario, se habría registrado mientras era estudiante. Cierto. Si hubiera conocido el archivo antes, ¿por qué no se habría inscrito en la biblioteca? Incluso después de que la profesora Solange les guíe al exterior, continuó Magdalena, tengan cuidado de no acercarse al edificio central. Es posible que los que han terminado de comer aún estén en los pasillos. Enviaré un ordonance en cuanto Lady Detlinde abandone la biblioteca. Asentí, le entregué mis traducciones y recogí mis cosas preparándome para partir. Mientras tanto, Cornelius envió ordonance a mis asistentes, advirtiéndoles que no volvieran a la biblioteca por el momento. Solo yo me ocuparé de Lady Detlinde, anunció Magdalena con una sonrisa. Hildebrand, no retrases a los demás. Ella lo confió a sus caballeros guardianes, luego nos apresuró a todos a salir de la habitación. Nos precipitamos escaleras arriba. La puerta que conducía al archivo cerrado había quedado desbloqueada para nuestros asistentes, así que no tuvimos ningún problema por ese lado. Cornelius estaba junto a la entrada de la sala de lectura y escaneaba el archivo en busca de puntos ciegos. Príncipe Hildebrand, escóndase allí, detrás de las estanterías más alejadas. Los de Dunkelfelger, hagan lo mismo. Lady Rosemaine, acérquese a esta estantería de aquí, y tenga cuidado de no salir de detrás de ella. Las estanterías del archivo de pila cerrada, donde se guardaban tantos documentos valiosos, tenían todas paneles traseros sólidos, lo que significaba que eran perfectas para esconderse detrás de ellas. Hildebrand y Hannelore estaban al fondo de la sala, ya que tenían muchos asistentes, mientras que mi séquito y yo esperábamos detrás de una estantería más cercana a la entrada. ¿Aún no han terminado? No importaba cuánto esperáramos, Detlinde nunca aparecía. Agradecí que Solange nos hiciera ganar tiempo, pero quedarnos completamente quietos empezaba a doler. La puerta está desbloqueada para que puedan pasar los asistentes.
Permanezcan en silencio, podrían entrar en cualquier momento. Quiero leer los libros aquí. Había tantos títulos nuevos ante mis ojos, y no poder profundizar en ellos era agonizante. Oh, ¿y si prometo guardar silencio? ¿Puedo leer entonces? No. Me lo imaginaba. Sabía que esa sería la respuesta, pero valía la pena intentarlo. Decidí morderme la lengua, consciente de que mi petición no haría más que molestar a mis asistentes, y fue entonces cuando la puerta se abrió con un chasquido. Una luz brillante entró en el archivo cerrado. Vaya. ¿Y esa carta era la razón por la que has venido? Preguntó Solange, con su voz suave llenando la habitación. Se aseguraba a propósito de que supiéramos el motivo de la visita de Detlinde. Efectivamente. No sé quién la envió, pero dijeron que deseaban sinceramente que me convirtiera en la próxima Cent y que esta biblioteca contenía información crucial para convertirme en la próxima gobernante del país. Seguramente fue un regalo de los dioses. Espera un segundo. Viniste hasta aquí simplemente porque una carta anónima te lo dijo. ¿No es ridículamente desconsiderado para un candidato a archiduque? Lo sabía precisamente porque había recibido muchas críticas por mis propias acciones irreflexivas. Si hubiera hecho lo que Detlinde estaba haciendo ahora, seguro que Ferdinand me habría dado un escarmiento. Para empezar, me sorprendió que ella hubiera recibido la carta, teniendo en cuenta que toda correspondencia de este tipo debía pasar por los asistentes. Es un comportamiento impensable para un candidato a archiduque, pero me sorprende más que haya encontrado lo que buscaba. Ferdinand había dicho que Detlinde no pudo activar el círculo mágico porque no tenía suficiente maná, pero si realmente quería convertirse en la próxima Cent, había venido al lugar adecuado. La carta mencionaba que la biblioteca de la Academia Real abre durante la conferencia de archiduques, así que aquí estoy, dijo Detlinde. Las reuniones y las fiestas del té siguen llenando mi agenda mientras hablamos. Si no hubiera aprovechado esta oportunidad para venir, ¿quién sabe cuánto tiempo habría tenido que esperar? Era raro que alguien estuviera tan ocupado desde el principio de la conferencia de archiduques. Durante los primeros días, las parejas archiducales de cada ducado se reunían, y solo entonces se cursaban invitaciones y se hacían planes. La agenda de cada uno solía empezar bastante vacía y luego se iba llenando con el tiempo. En la época en que Ehrenfest ocupaba los últimos puestos de la clasificación, nuestros nobles habían recibido tan pocas invitaciones que muchos se habían planteado volver a casa antes de tiempo. Sin embargo, ya no era así. Sylvester me había informado de que las agendas de todos estaban completamente llenas. En otras palabras, no podrá marcharse y luego aparecer heroicamente en otro lugar como hacía cuando yo era una aprendiz de doncella de Santuario Azul. Detlinde continuó. El príncipe Sigisbald activó el círculo mágico durante su ceremonia de unión de las estrellas. Es lógico, pues, que la familia real también acuda a este archivo subterráneo durante la conferencia. Simplemente no puedo permitir que el príncipe se me adelante, no cuando fui reconocida como candidata a Ascent primero. Hortensia esbozó una sonrisa conflictiva y dijo con voz castigadora, esas expresiones pueden considerarse una falta de respeto a la familia real. En respuesta, Detlinde soltó una risita. Una familia sin el Guthrie difícilmente puede considerarse auténtica realeza. Fui elegida por los dioses, y por su voluntad, me convertiré en una verdadera Cent. No estaba segura de dónde provenía su confianza, pero su risa aguda resonó en todo el archivo cerrado. Pero tú eres la próxima Augarensbach, ¿no? Por ahora, pero obtendré el Guthrie antes de convertirme en Au. Los asistentes de Detlinde no habían dicho una palabra en todo este tiempo. No estaba segura de por qué, quizá le creían, o quizá corregirla era un esfuerzo tan inútil que fingían no oírla, pero era una muy mala jugada. A este paso, la iban a encarcelar por traición, y a Ferdinand junto a ella. Hortensia se aclaró la garganta, poniendo fin por fin a la risa desgarradora. Lady Detlinde, si me permite una pregunta. Luego, con voz deliberadamente clara, continuó, ¿están floreciendo este año las flores del Schlaftraum tan hermosamente como siempre? ¿Las flores del Schlaftraum? ¿No las conoce? Solo se consiguen en Arensbach, y a mi marido le gustan mucho.
Pregúntele por ellas a Lady Georgine la próxima vez que tenga ocasión. Hortensia condujo a Detlinde y a sus asistentes escaleras abajo y desaparecieron de su vista. ¿Qué son las flores del Schlaftraum? Lady Detlinde no las conoce, pero Lady Georgine sí. Hortensia está casada con Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, ¿verdad? Schlaftraum era el dios de los sueños, lo que probablemente era una pista. No dudaba de que fuera algún tipo de código secreto que los nobles utilizaban cuando querían ser discretos, o parecer poco llamativos, o tantear el terreno para ver cuánto sabía la otra persona. Tal vez debería preguntarle a Ferdinand. Aunque quizá no fuera una decisión inteligente. Me parecía poco inteligente escribirle inmediatamente después de que me dijeran que redujera al mínimo el contacto con él, pero este peso me parecía demasiado pesado para soportarlo yo sola. De repente se habían mencionado dos nombres muy importantes, Georgine, que apuntaba a Ehrenfest, y Raublut, que había enviado a Ferdinand a Arensbach por sospechas de traición. Hasta yo me daba cuenta de que se trataba de un problema grave y potencialmente peligroso. Como esto tiene algo que ver con Georgine, tendré que discutirlo también con Sylvester, pero eso no hace falta decirlo. En cuanto a Raublut, no estaba seguro de que Sylvester lo conociera. Solo había interactuado con él cuando me citaron en la Academia Real por lo de la Biblia, y cuando vino a la biblioteca y me reveló que Ferdinand era una semilla de Adalgisa. Espero poder explicar los acontecimientos de hoy manteniendo en secreto todo lo de Adalgisa. Un ruido repentino me sacó de mis pensamientos cuando Solange cerró la puerta del sótano. La cerró con llave, luego se dio la vuelta y dijo, ¿están todos ahí? Sí, profesora Solange. Hay otra salida por aquí. Nos llevó al exterior a través de una salida de emergencia. Pasar de la penumbra del archivo a la luz del exterior hizo que me escocieran los ojos. Esta es la parte trasera de la biblioteca. Da la casualidad de que está enfrente del edificio central, así que, mientras no monten en sus bestias altas, nadie debería verlos. ¿Así que este era el jardín de la biblioteca? Pude ver mesas y sillas en su sitio, pero la hierba crecida había empezado a tragárselas. Supuse que alguna vez había servido para que los bibliotecarios descansaran y tomaran el té, cuando la biblioteca no tenía tan poco personal. Tal vez podrías pasear un poco mientras esperas a que Lady Detlinde se marche, sugirió Solange. Pasar todo un día bajo tierra seguramente sería malo para la salud. En cualquier caso, no puedo quedarme aquí con usted. Debo cerrar las puertas del archivo y volver a mi despacho. Solange regresó entonces a la biblioteca. Habíamos conseguido evitar a Detlinde, pero era demasiado esperar que me quedara dando vueltas hasta que ella se marchara. Si al menos hubiera sacado un libro. Pero bueno, de nada servía llorar sobre la leche derramada. Me quedé mirando a lo lejos, aturdida, mientras Hannelore recorría el jardín, evidentemente preocupada. Con este tiempo tan agradable me gustaría que pudiéramos hacer un picnic, dijo, pero nos hemos dejado el té y los dulces en el archivo subterráneo. ¿Cómo pasaremos el tiempo? Arthur, el asistente jefe de Hildebrand, examinó nerviosamente nuestro entorno. Lady Hannelore, aunque un picnic suena muy bien, debemos pensar en el peor de los casos y trasladarnos a un lugar más escondido. Si nos quedamos donde estamos ahora, podríamos ser visibles a través de las ventanas de la sala de lectura. Estoy de acuerdo, añadió Leonore. No creo que nadie utilice los pupitres de la sala de lectura durante la conferencia de archiduques, pero el hecho es que estamos completamente expuestos. ¿Nos dirigimos hacia allí? Nadie debería vernos en el bosque. Señalaba hacia el extremo sur del jardín, hacia un denso grupo de árboles. La luz del sol se filtraba entre sus ramas, pintando el suelo del bosque con un complejo patrón de sombras. Desde luego, parecía más cómodo que permanecer a la intemperie. Leonore tiene razón, dijo Otilie. Lady Rosemaine, lo mejor para usted sería viajar allí en su bestia alta de una sola persona. Corre el riesgo de enfermarse bajo la intensidad de esta luz solar. Creo que está subestimando lo mucho más sana que estoy ahora, murmuré, con los labios fruncidos. El segundo jurebe había hecho maravillas conmigo. Era posible que Otilie no fuera consciente de mi mejoría, no me había acompañado a la Academia Real, y yo pasaba la mayor parte del tiempo en Ehrenfest en el templo.
Lady Rosamine, soy consciente de que su salud mejora poco a poco, pero no ganamos nada corriendo riesgos innecesarios. Si cae enferma, tendrá que esperar bastante tiempo antes de poder volver a visitar el archivo. Es cierto, pero no lo digas delante del príncipe Hildebrand y de Lady Hannelore. Miré en su dirección, conteniendo un grito. Como era de esperar, seguían traumatizados por haberme visto desplomarme. Ellos y sus asistentes me empujaron hacia los árboles, con la sangre desaparecida de sus rostros. Rosamine, puedes hacerlo, dijo Hildebrand. Puedes usar tu bestia alta. Si te pones enferma mientras nos ayudas, la familia real estará bastante perdida. Hannelore asintió. El príncipe Hildebrand tiene razón. Según recuerdo, el dormitorio de Dunkelfelger está justo al sur de aquí. Quizá podamos verlo después de avanzar un poco por el bosque. No pude protestar más cuando incluso Hildebrand me presionaba para que usara mi bestia alta. Produje un pequeño pandabús unipersonal y me dirigí al bosque con los demás. Era bastante molesto que yo fuera la única que no estaba de pie. Esto no es justo. Definitivamente podía seguirle el ritmo al príncipe Hildebrand. Cornelius envió un ordonance, y nos reunimos con Damuel y Angélica justo al llegar al bosque. No me hacía mucha gracia que la sobreprotección de todos me hubiera presionado para usar mi bestia alta, pero nuestro paseo entre los árboles me dio un respiro muy necesario. El aire aquí debía de estar lleno de iones negativos. Es realmente extraño ver que la Academia Real no está cubierta de nieve, dije, pero este es un bosque bastante agradable. En efecto, coincidió Hannelore. Es la primera vez que me fijo en su belleza. El verdor y las flores de colores contrastan maravillosamente con los edificios de marfil. Al igual que yo, solo había visto la Academia Real durante el invierno, y estaba igualmente impresionada por su belleza primaveral. Una vez que todos habíamos elogiado nuestro entorno, Hannelore empezó a contarme sus impresiones sobre la historia de Fernestine hasta el momento. No había querido hablar de ella mientras estábamos con Magdalena. Tengo tanta curiosidad por saber qué pasará a continuación, dijo temblando de expectación. No puedo soportarlo. Si la pobre Fernestine no tiene un final feliz después de todo lo que ha pasado, entonces no sé qué hará Dunkel, ¿qué haré yo? El segundo volumen había terminado con una nota tan cruel. Fernestine recibió la propuesta del príncipe, solo para que el rey se opusiera. Los planes de su suegra la casaron con otro hombre, lo que la hundió en un pozo sin fondo de desesperación. Hannelore, no tienes por qué afligirte, le dijo Hildebrand con firmeza. El príncipe vendrá a salvar a Fernestine. Su amor mutuo es tan puro que no hay mundo en el que él la abandone. Estaba claro que él también estaba al día con la serie. ¿Es cierto, Lady Rosamine?, preguntó Hannelore. Ambos me miraban con ojos tan esperanzados que no pude evitar sonreír. No veo razón para estropear la historia cuando pueden leerla por ustedes mismos. Me traje el tercer volumen a la Academia Real. Vaya. ¿De verdad? Estoy impaciente, exclamó Hannelore, y se tensó un poco. Espero que este sea el último volumen. Asentí, y solo entonces sonrió aliviada. ¿Qué es eso?, se preguntó en voz alta Angélica, que se había subido a un árbol para ver mejor nuestro entorno. Veo un edificio blanco. Ni siquiera pudimos vislumbrarlo nosotros, pero ella mencionó que no era especialmente grande. ¿Podría ser el dormitorio de Dunkelfelger?, le pregunté. No lo creo. Su dormitorio es más grande y está más lejos. Este edificio es tan pequeño y está tan cubierto de maleza que no se vería desde arriba. Nadie más parecía saber lo que Angélica había visto. Los dormitorios de la Academia Real siempre llegaban por encima de las copas de los árboles. Cada uno tenía un sótano para los trabajadores y el almacén, un primer piso para el comedor y la sala común, un segundo piso para las habitaciones de los chicos, un tercer piso para las habitaciones de las chicas, y un cuarto piso que funcionaba más bien como un desván para almacenamiento extra. De ninguna manera podían describirse como pequeñas. Angélica, le dije, por favor, investiga, si puedes. Puede que haya una zona abierta alrededor del edificio donde podamos descansar. Al instante,
utilizó magia de mejora física sobre sí misma y saltó ágilmente de una rama a otra, dirigiéndose hacia el edificio. Hannelore dio instrucciones similares a uno de sus guardias, que también salió corriendo. La puerta estaba cerrada y no se abría, informó Angélica. Estaba muy sucia y es de suponer que no se ha utilizado desde hace al menos una década. El guardia de Hannelore asintió. Su existencia fue una sorpresa para todos nosotros, así que parece un lugar ideal para que descansemos mientras nos mantenemos fuera de la vista. Así que, siguiendo el consejo de nuestro escuadrón de reconocimiento, nos dirigimos al curioso edificio entre los árboles. Su aspecto desaliñado y la hierba crecida a su alrededor bastaban para demostrar que nadie había venido aquí en mucho tiempo. Los edificios de marfil no se degradan así cuando alguien les suministra maná. Realmente debe estar abandonado. Y ciertamente es pequeño, añadió Hildebrand. Es el cobertizo de un guardabosques, tal vez. Arthur negó con la cabeza. Esos son mucho más pequeños. Aquel edificio era pequeño comparado con los dormitorios y los castillos, pero aún así era mucho más grande que un cobertizo de guardabosques o un pabellón. Tampoco tenía ventanas, por lo que no podíamos ver el interior. El edificio era extraño, pero las estatuas a ambos lados de la puerta me recordaron a la entrada al templo desde el lado de la ciudad baja. ¿Podría ser un santuario? Aventuré. Recuerdo haber oído que mi abuelo destruyó una vez uno en las afueras de la Academia Real durante un partido de Dieter de robo de tesoros. La profesora Solange también mencionó que un estudiante problemático hizo una vez travesuras en los santuarios de la Academia dedicados a los dioses, antes de su repentina desaparición, claro. Salí de Lesi y me acerqué al edificio. No estaría bien dejar un santuario dedicado a los dioses en un estado tan terrible. Lady Rosamine. Por ahora, lo limpiaré. No podemos sentarnos aquí a descansar mientras siga tan sucio. Era lógico que yo me ocupara de esto. Hildebrand y Hannelore habían llegado hasta aquí a pie y sin duda necesitaban descansar, mientras que yo había viajado en la comodidad de mi pandabús. Metí la mano en la bolsa de cuero que llevaba en la cadera y saqué una hoja de papel fey con un círculo mágico. ¿Qué es eso? Un producto de la investigación de Clarissa, dije. Este círculo mágico hace que sea mucho más fácil lanzar hechizos sobre un área mayor. Creé mi estapé y vertí maná en el círculo. El papel se elevó en el aire y empezó a brillar, momento en el que entoné, Bastian. En un instante, todo el edificio se vio envuelto en una enorme bola de agua. Después, el líquido desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un reluciente santuario de marfil. Y ahí lo tenemos, anuncié. Es la primera vez que veo a un Bastian limpiar un edificio entero de una vez, tartamudeó Hannelore. Después de ver a Ferdinand limpiar toda la parte baja de la ciudad tras el Entwickeln, había supuesto que era práctica común utilizar Bastians a gran escala. Por lo visto, no. Todos me miraban como si acabaran de presenciar un milagro. Por supuesto, no habría sido capaz de lograr tal hazaña sin el círculo mágico. Todo gracias a Clarissa, alabado sea su nombre. Ojojo. Intentaba desternillarme de risa cuando se me ocurrió algo, tal vez Ferdinand tuviera la culpa de mi falta de sentido común noble. En cualquier caso, descansemos, dije, invitando a los demás a sentarse en los escalones junto a la puerta. Príncipe Hildebrand, Lady Hannelore, ¿quieren unirse a mí? Deben de estar cansados. Hildebrand se acercó con una sonrisa. Aceptaré su invitación, pero nuestro viaje hasta aquí no me ha cansado lo más mínimo. Madre me ha estado entrenando según el estándar Dunkelfelger, así que no estoy menos en forma que cualquier otro niño de mi edad. Claro que Hildebrand era miembro de la familia real, pero aún corría sangre Dunkelfelger por sus venas. Hannelore tampoco parecía cansada. De hecho, ya estaba pensando si enviar a un asistente a su dormitorio para que nos preparara el té. Después de todo, viajar en mi bestia alta fue una decisión acertada. No habría podido seguirles el ritmo mucho tiempo. Nuestro dormitorio está relativamente cerca, comentó Hannelore. ¿A alguien le apetece un té? Los asistentes de Hildebrand negaron con la cabeza. Tranquilos, dijo uno de ellos. No deseamos darnos a conocer,
y sus asistentes se esforzarían en preparar el té a lo bestia. En ese caso, yo también descansaré. Ven a sentarte con nosotros, dije. Podemos hablar de la historia de Fernestine mientras esperamos a que Lady Magdalena se ponga en contacto con nosotros. Cuando moví la mano para indicarle que se sentara, rozó la puerta cerrada tras de mí. Lo siguiente que supe fue que estaba siendo absorbida por el santuario. En un abrir y cerrar de ojos, mi entorno cambió del bosque al interior de una habitación desconocida. Tenía unos 20 metros cuadrados y contenía estatuas de 13 dioses, la más central de las cuales representaba a un hombre de aspecto heroico que blandía una lanza y una pizarra azul translúcida. Debía de tratarse de un santuario dedicado a Leidenschaft, el dios del fuego. Esperaba que el interior del edificio estuviera muy oscuro porque no había ventanas, pero la pizarra azul proporcionaba luz más que suficiente. Es la primera vez que veo un santuario así, murmuré para mis adentros. Los santuarios del templo y de la Academia Real tenían estatuas de los dioses supremos y de los 5 eternos, pero este era el primero que veía dedicado por completo al fuego. Ahora me daba cuenta de que las otras 2 estatuas eran de los subordinados de Leidenschaft. Voy a pegar un estirón después de esto, dije, y luego levanté las manos en señal de oración. O Leidenschaft el dios del fuego, o Erbachleren el dios de la guía, o Anwachs el dios del crecimiento. Por favor, déjame crecer hasta alcanzar un tamaño normal. Cuando terminé de rezar, mi maná chispeó y fue absorbido por la pizarra azul que sostenía Leidenschaft. La pizarra parpadeó y apareció un texto en ella. Vamos a ver. Vuestras plegarias han llegado hasta mí y vuestro valor ha sido reconocido. Yo, Leidenschaft, te concederé la palabra necesaria para obtener el libro de Mestionora. Esta. El resto del texto, palabra mística incluida, estaba oculto tras los dedos de la estatua. Oh poderoso Leidenschaft, no puedo leer tu mensaje desde aquí, refunfuñé, y le quité la pizarra de las manos. Esta palabra sola, sin embargo, no bastará, un candidato a Ascend debe obtener también las palabras de los demás dioses. En cuanto leí la última parte del mensaje, la pizarra azul fue absorbida por mi pecho y se fusionó con el estape que llevaba dentro. Pude sentir que era una combinación de una voluntad divina y todo el maná que había ofrecido a través de la oración hasta el momento. Al mismo tiempo, la palabra Leidenschaft surgió en mi mente, como cuando había aprendido los nombres del dios de la oscuridad y de la diosa de la luz. Kraeftark. Me parece estupendo, gracias, dijo Hannelore con una sonrisa mientras se sentaba. Miré a mi alrededor, confusa. Nada más pronunciar la palabra, me encontré de nuevo fuera del santuario, con la mano aún tocando la puerta. Evidentemente, Leidenschaft me había llamado, y no había pasado ni un momento en mi ausencia. Lady Rosemaine, ¿pasa algo?, preguntó Hannelore. Oh, no. Nada en absoluto, respondí, devolviéndole la sonrisa. Todos actuaban igual que antes, lo que significaba que nadie se había percatado de mi desaparición. Sin embargo, la palabra de Leidenschaft seguía grabada en mi mente. Dijo que era necesario obtener el libro de Mestionora, ¿verdad? Tengo muchas ganas de leerlo. La idea de un libro nuevo ya me atraía bastante, pero este pertenecía a la mismísima diosa de la sabiduría. Percibí que Hildebrand y Hannelore discutían algo, pero yo estaba demasiado distraída para prestarles atención. Me pregunto cómo será el libro de una diosa. Estoy deseando descubrirlo. Espera. ¿No es el libro de Mestionora otro nombre para el Gutriseit? Eso significa que tengo prohibido leerlo, ¿verdad? Mientras mis sueños se desmoronaban en pedacitos, empecé a reflexionar sobre mis acciones con la cabeza mucho más despejada. ¿Debería haber intentado contactar con mis caballeros antes de leer la pizarra? ¿Debería haberme acercado a ella en primer lugar? Esto me recuerda a aquella extraña experiencia que tuvimos en el baño de las diosas en la noche de Flotrane. Entonces, una interferencia mágica nos había hecho olvidar contactar con nuestros aliados, y una barrera había impedido que los hombres llegaran hasta nosotros. ¿Había ocurrido algo similar mientras yo estaba en el santuario? De acuerdo. Calmémonos y pensemos en esto racionalmente. Si el libro de Mestionora era realmente el Gutriseit,
entonces sería seriamente peligroso para mí adquirirlo. Definitivamente no quería convertirme en la próxima Cent. La mejor manera de evitar verme envuelta en un gran desastre sería permanecer completamente en silencio. ¿A quién quería engañar? No iba a perder la oportunidad de leer un libro perteneciente a una diosa. Tenía tantas ganas de tenerlo en mis manos. Tanto. Sin mencionar que la familia real está buscando el Guthriesaid, ¿verdad? Y agradecerían cualquier pista sobre su paradero. Estaban tan desesperados por conocer los requisitos para convertirse en un verdadero Cent que estaban traduciendo documentos de un archivo del que ni siquiera habían tenido noticia hasta hacía poco. Mi experiencia en el santuario sería tremendamente valiosa para ellos. Pero, ¿serían capaces siquiera de repetirla? Mi teoría era que cada vez que un ritual realizado en la Academia Real creaba un pilar de luz, al menos una parte iba a parar a estos santuarios y contribuía a las tablillas translúcidas de su interior. En otras palabras, para recibir las palabras de los dioses había que realizar innumerables bendiciones y dedicar mucho maná. ¿Sería capaz la familia real de conseguirlo cuando apenas podían evitar que el país se desmoronara? De hecho, ¿qué pasaría si la familia real no pudiera manejarlo? Como alguien acostumbrada a delegar en otras personas tareas que me superaban, mi primer instinto sería descargar el trabajo en otra persona. Su único deseo era que alguien obtuviera el Guthriesaid, así que parecía la solución perfecta. El único problema era que, si la familia real decidía confiar esta tarea a otra persona, sin duda sería a mí. Entonces, ¿qué haría la familia real si me encomendaran la tarea de conseguir el Guthriesaid y luego realmente lo hiciera? En un mundo ideal, me limitaría a leerlo yo mismo y luego se lo entregaría. Pero, ¿y si las cosas no fueran tan sencillas? El rey había ordenado que Ferdinand se trasladara a Arensbach por ser una amenaza para Jürgen Schmidt. Si la gente empezaba a considerarme igual de peligrosa, era probable que yo también recibiera algún tipo de decreto real. En el peor de los casos, incluso podrían ejecutarme. Después de todo, fue una disputa sobre el Guthriesaid lo que inició la guerra civil. La situación con Ferdinand ya había demostrado lo que ocurriría si alguien que no fuera de la familia real la obtuviera, y mientras reflexionaba sobre ello, su voz acudió a mi mente de forma espontánea. ¿Deseas gobernar, Rosemaine? Esa había sido su pregunta cuando la Biblia me mostró el camino para convertirme en Cent. Mis sentimientos no habían cambiado desde entonces, solo quería leer libros. No quería ser reina, ni quería ser la razón de otra guerra. A la familia real le convenía que yo compartiera esta información. Pero a mí me convenía guardármela para mí. Quería consultárselo a alguien, pero era demasiado grave. No había nadie a quien pudiera contárselo. Miré al cielo mientras reflexionaba sobre mis opciones, y vi varios haces de luz azul dispararse desde el tejado del santuario. ¿Qué son esas luces azules? Pregunté señalando. Hildebrand siguió mi dedo con los ojos y entrecerró los ojos. ¿Qué luces azules? Hannelore también entrecerraba los ojos, parecía que ninguno de los dos veía las luces, aunque sobresalían como un pulgar adolorido. Incluso sus asistentes me miraban con la cabeza gacha. Parpadeé un par de veces y sacudí la cabeza. Me equivoqué. Quizá fuera la luz del sol. Si los otros realmente no podían ver las luces, entonces mi mejor opción era dejarlo. Ciertamente es brillante, dijo Hannelore, todavía entrecerrando los ojos hacia el cielo. Las luces estaban claramente allí, pero ella no podía verlas en absoluto. Me pregunto a dónde conducirán. De repente, apareció un ordonance. Se posó en el brazo de Arthur y dijo 3 veces con la voz de Magdalena que podíamos volver al archivo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.